Hechos capítulo 9, versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. El título de este sermón es Un ministerio autenticado por Dios. Un ministerio autenticado por Dios. Bueno, después de la conversión de Saulo, ahora el Señor lleva a Pedro más allá de Jerusalén para animar a los creyentes que estaban en Jope y Lida, dos ciudades. El Señor ya había llevado también a Pedro a las ciudades de los samaritanos. Ahora tenemos aquí llevándolo a otras ciudades de Judea. Una pregunta que hago en esta mañana es ¿cómo estos creyentes que están en Jope, en Lida, en la región de Sarón, como mencionan estos versículos, cómo estos creyentes podrían confiar en Pedro como apóstol de Cristo y así edificar estas iglesias de Judea? ¿Cómo sería esto? He usado la palabra autenticado y el propósito es precisamente enfatizar qué es certificado. Voy a usar sinónimos. ¿Qué es acreditado? ¿Qué es autorizado? ¿Qué es legitimizado o formalizado por nuestro propio Dios para hacer su obra? La palabra que he mencionado aquí no es otra cosa que el proceso de verificar la identidad de alguien o algo. ¿Esto es importante en la obra del Señor? Claro que es importante, porque vemos que nuestro Dios autentica a sus ministros. Dios da legitimidad a sus ministerios, a los ministerios que Dios ha levantado. Y esto también formaliza su obra. No solamente hablando de los ministros, sino también de las iglesias locales. Con esta introducción vamos a mencionar lo que está pasando aquí. Los primeros capítulos de Hechos 9 hemos hablado sobre la transformación realmente radical del apóstol Pablo. Ese perseguidor de cristianos que tenía una agenda anticristiana fue transformado radicalmente por la gracia del Señor. A un hombre que venía persiguiendo cristianos para meterlos a la cárcel a Damasco, y luego tenemos a un hombre transformado que proclamaba la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo que él mismo había venido a destruir, y lo estaba haciendo con los creyentes de Damasco. Este tiempo termina con iglesias siendo acrecentadas en la gracia del Señor. Si nosotros recordamos ese pasaje ahí en Hechos 9, ustedes van a ver en el versículo, si no me equivoco, creo que es el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, es decir, crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Tenemos esa situación. Ya no tenemos a este organizador de la persecución de los creyentes, Pablo, Saulo. Ahora tenemos a un discípulo más de Cristo. Bien, dicho esto entonces, ahora es interesante que en la narrativa de Lucas ahora se centra en Pedro. Pedro sabemos que era uno de los apóstoles principales comisionado por nuestro Señor Jesucristo para predicar el Evangelio. ¿Se recuerdan ustedes cuando él le dijo a Pedro, cuando el Señor lo levantó, lo afirmó de nuevo en la fe y le mandó una comisión clarísima? Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y por eso Pedro era reconocido como uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén, comisionado por Jesús para predicar el Evangelio y fortalecer a las comunidades de creyentes en Judea y en Samaria, más allá de Jerusalén. Recordemos la promesa de Hechos, el mandato de Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí tenemos a Pedro en estos versículos del 32 en adelante en dos localidades, en Lida y Jope. Estaba todo eso por la región de Sarón. Tal vez no las encontramos estas ciudades ahora porque tienen otro nombre, ¿no? Lida se llama Lod y Jope se le llama Jaffa. Ambas están ubicadas en el territorio de Israel. Y era en dirección hacia el mar. La región de Sarón era una región costera, una región costera muy fructífera, y ahí estaban ubicadas estas ciudades. Así que Pedro visita a estos creyentes
tal como lo describe estos versículos de Hechos que vamos nosotros a estudiar. Y debe entenderse esta visita dentro de su rol como apóstol, no tanto como una figura pastoral con autoridad jerárquica sobre las iglesias locales. Pedro había sido comisionado como apóstol para animar, fortalecer y apacentar las iglesias locales. Esto es importante porque no pensemos que hay una figura jerárquica de Pedro aquí. No lleguemos a pensar en eso. Lamentablemente algunas religiones hacen eso, ponen a Pedro como una figura jerárquica y así lo designan como el sucesor. Los sucesores de Pedro son aquellos apóstoles que están por encima de las iglesias locales. No vemos esa figura. Es importante considerar que Pedro está visitando estas iglesias porque está asumiendo su rol de animar, de confirmar y edificar las iglesias locales. El versículo 32, léalo conmigo, de Hechos 9, dice precisamente que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. A los santos que estaban en Lida, y más tarde también lo hace con los santos que están en Jope. Ahí precisamente en el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Entonces ahí está hablando del ministerio de Pedro en estas dos localidades, en Lida y en Jope. Así que debemos recordar que los apóstoles fueron comisionados directamente por Cristo para establecer esta labor. Efesios 2:20, ¿recuerdan? Ustedes recuerden, la iglesia se levanta sobre el fundamento doctrinal de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Bien, ahora rescatemos algunas cosas importantes en esta narrativa. En el versículo 32 dice que va a visitar a los santos en Lida. Versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Bueno, vemos entonces al apóstol visitando a los hermanos. Es una visita de carácter, de ánimo, de confirmación para las iglesias, dentro de su rol apostólico, pero también dentro de su rol pastoral. Recuerden, no como para poner una jerarquía encima de las iglesias locales, porque aquí tenemos comunidades locales en estas ciudades. ¿Cómo llegaron creyentes a estas comunidades? Muchos, y yo creo que es un comentario que es aceptable, a partir de Hechos capítulo 2, muchos creyentes que estuvieron presentes y recibieron precisamente el bautismo del Espíritu Santo, recibieron el bautismo en aguas, regresaron a sus comunidades. Muchos de ellos habían venido, recordemos, en Hechos 2 para la fiesta de Pentecostés, pero luego tuvieron que retirarse. Así que no es descabellado, es muy probable que muchos de estos creyentes regresen a sus comunidades con el impacto ahora de una nueva vida en Cristo, de la obra del Espíritu Santo morando en los creyentes, de haber escuchado ese sermón del apóstol Pedro en Hechos 2, arrepentidos y convertidos cada uno, porque habían sido confrontados en su realidad de haber dado muerte a su Mesías. Así que muchos de ellos regresaron a sus comunidades y tenemos aquí creyentes en estas localidades. Bueno, llega a oídos de Pedro que hay creyentes y él lo que hace es visitar a estos creyentes para fortalecerlos y animarlos en la fe, para confirmar estas iglesias. Y dice el versículo 33 que había uno que se llamaba Eneas, un creyente que se llamaba Eneas, que hace 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Es interesante cuando vemos la cronología. 8 años atrás estamos nosotros en ese tiempo en el ministerio de Cristo y también en Hechos 2. En la providencia del Señor, el Señor envía a Pedro y lo lleva donde este creyente llamado Eneas, que estaba en cama. ¿Y qué le dice? Miren las palabras del versículo 34. Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Podemos ver entonces cómo la sanidad viene por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo te sana, Eneas, levántate. ¿Cuánto pudo haber estado esperando Eneas por esta sanidad? ¿Cuánto en su parálisis, 8 años paralítico, y ahora tiene a Pedro mismo ahí que le dice con la autoridad de la palabra del Cristo: Él te sana, levántate. Vemos en ese caso la autoridad de los apóstoles para hacer milagros, esa autoridad que fue dada por Cristo para confirmar el Evangelio. Qué bueno, mis hermanos,
hay una sanidad que hace aquí el apóstol Pedro. Y esa sanidad permite que el ministerio de los apóstoles, el ministerio de Pedro, pueda ser reconocido. Miren el versículo 35, dice: y vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, en la región de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hay un impacto del milagro que hay en la ciudad de Lida y en la región de Sarón. Si podemos ver eso, hay un impacto grande. El resultado es que muchos se convierten al Señor. Vamos al versículo 36, porque ahora vemos a Pedro ya en otra ciudad, en otra localidad que se llama Jope. Dice el versículo 36: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esa palabra limosnas es acciones de benevolencia, ¿no? Versículo 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Bien, tenemos entonces aquí a una discípula, a una creyente llamada Tabita. Eso solamente mencionar me deja a mí una enseñanza clara de lo que distingue a un creyente. Lo que distingue a un creyente va a estar siempre perfilado por sus buenas obras que hace en el Señor y por la benevolencia que hacía. Uso la palabra benevolencia, no la palabra limosna, ¿no?, que es mucho más apropiada. ¿Es así la vida de los creyentes que forman las iglesias locales? Pregunto yo. ¿Es así la vida de aquellos que se reúnen en las iglesias locales? ¿Se les puede reconocer por sus buenas obras en Cristo? Por favor, hago el énfasis de las buenas obras en el Señor. No hago referencia de las buenas obras que nosotros hacemos fuera de la voluntad del Señor. Recuerde que Efesios capítulo 2 dice que hemos sido creados para buenas obras, las cuales el Padre determinó para que anduviésemos en ellas. ¿Qué buenas obras son esas? ¿Qué buenas obras pueden ser esas que el Padre ha determinado para su iglesia? Es sencillamente, entre muchas cosas, la proclamación del Evangelio, el servicio a los santos, obras de benevolencia, obras de misericordia, la adoración que nosotros damos al Señor en su santo día, el poder nosotros esforzarnos en la santidad personal, esforzarnos en guardar sus mandamientos, no porque los mandamientos nos salven, sino porque son un estándar para nuestras vidas. Esas son las buenas obras. Aquí no entran tus prioridades personales o tus planes personales para esta tierra. No estoy hablando el hecho de que alguien no tenga que capacitarse o prepararse en los estudios. Eso es parte de la vida. Pero una vez que nosotros hemos conseguido estas cosas, sin afanarnos en ellas, porque Dios nos ha mostrado, nos ha dado la gracia de poder hacerlo, el creyente está enfocado en las buenas obras que hace en Cristo. Dios preparó estas buenas obras. Así que tenemos aquí nosotros una mujer muy piadosa. Y aconteció, dice el versículo 37, que murió, enfermó y murió. Y después de lavarla la pusieron en una sala. No había sanidad para ella. Pero había un propósito aquí. Por eso la Escritura nos presenta estos relatos. Había un propósito. Dice que como Lida estaba cerca de Jope, ¿qué hicieron los discípulos? Sabiendo que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres y le rogaron diciéndole: no tardes en venir a nosotros. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pedro? Tabita muere, la comunidad de Jope llama a Pedro para ayudar en esta ocasión. La comunidad no tenía en mente una sanidad. Sencillamente le dicen: ven a nosotros, a consolarnos, a fortalecernos. Tal vez esta mujer Dorcas tenía un gran impacto en la iglesia local. Eso es lo que nos reconoce la Escritura, una mujer que hacía obras de benevolencia, que hacía muchas obras a los santos, a la iglesia. Así que ellos necesitaban fortalecerse, y esto es parte normal de la vida de los cristianos. Nosotros vamos a tener muy buenos creyentes, hermanos piadosos, temerosos del Señor, reconocidos por la iglesia, pero tarde o temprano el Señor nos llamará a algunos antes. No sabemos el día que nuestro Señor llegue, pero lo que sí tenemos certeza es, debemos tener la certeza de que como creyentes vamos a descansar, vamos a dormir. Lo peor que puede haber es un creyente que no tenga esa certeza. Y a veces es evidente, ¿no? Hay muchos que entran a las iglesias y salen, pero no hay ningún impacto con sus iglesias locales.
No hay ningún impacto, no hay nada que los caracterice y los distinga como un hombre o una mujer de fe. Sí, es un hombre esforzado, es una mujer esforzada, es una mujer que da su tiempo para las cosas de Dios, es una mujer que se esfuerza en el servicio a los santos. Esa es la manera correcta en que la Escritura se refiere a estos creyentes. Y por eso las iglesias los tienen en alta estima, y por eso esta iglesia aquí en Jope, esta comunidad, aunque no vemos la palabra iglesia, entendemos que son una comunidad de creyentes que hay en Jope. Pide a Pedro, ven a nosotros, necesitamos ser confortados. Se fue esta hermana que amábamos tanto, ayúdanos. Una comunidad en la cual se extrañan unos a otros. Y es así como debemos de vernos todos. Tal vez deberíamos mucho reflexionar cuando mi comunidad local no me extraña. Y lo peor que puede haber es que alguien diga, es que ellos no se interesan en mí. Esas personas no me llaman. Esas personas están ocupadas en sus cosas y nunca se han interesado por mí. Hay que analizar bien las cosas. Porque cuando nosotros venimos a Cristo nos encontramos con las habilidades que el Señor pone. Y recuerden que somos un cuerpo. Desde el mismo fundamento de las Escrituras encontramos que venimos a Cristo y nos encontramos con habilidades que el Señor nos ha dado para edificar su iglesia, su cuerpo, no para edificarnos nosotros mismos. Si vemos eso, es para edificar su iglesia, su obra. Así que si en algún momento tú sientes que a lo mejor es extraño en tu iglesia local, debes meditar y examinar tu corazón, porque a lo mejor no estás dándole a la iglesia de Cristo lo que el Señor te ha regalado a ti. Si pensamos solamente en el aspecto de la salvación, hemos recibido algo tan grande, tan precioso, que lo tenemos guardado para nosotros. No queremos compartirlo con nadie. Me alargué mucho en este punto, pero yo creo que era importante que consideremos cómo esta iglesia está tan interesada en Dorcas, en Tabita. ¿Y qué hace Pedro? Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. La amaban mucho, la extrañaban mucho realmente a Dorcas. Fue tal vez una mujer de ejemplo en la iglesia. Y el versículo 40 dice, entonces Pedro sacando a todos, se puso de rodillas y oró. ¿Qué hace Pedro? Ora. Ora. ¿Tenía en mente Pedro una sanidad? Dice sencillamente que ora. Conmovido en su corazón por la partida de esta hermana, viendo tal vez también cómo la iglesia ama a esta hermana, cómo están ellos interesados y por lo que está pasando. El Señor le da a Pedro esa revelación de darle la sanidad. Sabemos que Pedro es un apóstol. Es un apóstol. Para nosotros es fácil saber que es un apóstol. Pero si estuviéramos en ese contexto, en ese momento, viene alguien que dice que es un apóstol. No hay tal vez mayor testimonio ni algo que sea evidente. Por ejemplo, cuando Saulo va a Damasco a perseguir cristianos, él lleva cartas de las sinagogas y del concilio de fariseos. Es importante esto porque ellos no tienen el Nuevo Testamento como nosotros. Recién se está escribiendo el Nuevo Testamento para ellos. Entonces Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Pedro saca a todos de la sala y clama al Señor. Y el Señor le dice, levántala, dale la vida. Y así es. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué pasa con esto? Dice el versículo 42, que esto fue notorio en toda Jope. Muchos creyeron en el Señor. Ahí vemos nosotros cómo Dios tiene un propósito con toda esta situación. Versículo 43, aconteció que se quedó muchos días Pedro en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y hasta ahí llega el capítulo, porque el capítulo 10 nos habla precisamente de que es ahí donde está Pedro, en esta casa,
cuando recibe a aquellos que vienen de parte de un tal Cornelio, un centurión romano. Y el capítulo 10 de Hechos muestra una puerta abierta a los gentiles. Con todas estas narraciones podemos extraer puntos importantes y sí quiero mencionarlos rápidamente. Todas estas acciones autentican la obra del Señor en aquellos que Él llama para vida eterna. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se autentica? ¿Cómo se confirma? ¿Cómo se hace legítimo de parte de Dios que esto viene de Él? Porque yo sé que alguno me va a decir, hoy hay muchas iglesias que practican milagros y sanidades y hacen campañas grandes de milagros y sanidades. Y hay mucha gente que cree en esas cosas. Y hay muchas veces gente que da por sentado que todas estas obras son verdaderas, lejos de las que puedan ser falsas. Vamos aquí a este contexto. ¿Cómo el Señor autentica esta obra? Bueno, primero vemos que lo hace a través del cuidado pastoral por el pueblo de Dios. ¿Y quién entra aquí? Pedro. Entonces quiere decir eso, que en este contexto aquellos que Dios había puesto como apóstoles eran líderes pastorales también, que estaban preocupados por las almas. Claro, yo sé localmente, eso también nos hace entender mucho de por qué las iglesias tienen pastores locales. Los pastores locales deben estar interesados también por las almas que Dios ha puesto, por las ovejas que Dios les ha puesto para cuidarlas. Ovejas. A veces siempre se dice que no son cabras las que cuidan los pastores, sino ovejas. Porque Hebreos 13 dice con claridad que someteos a vuestros pastores, porque son ellos los que tienen que dar cuentas por vuestras almas. Ellos van a dar cuentas por vuestras almas y de esa forma lo puedan hacer de una manera apropiada y no quejándose. Regresando otra vez a este contexto, esa autenticación que Dios hace es porque hay un cuidado pastoral evidente de aquellos a quienes Dios ha llamado. Pedro recibió ese llamado del Señor. Pastorea mis ovejas, cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos. Pedro no se quedó estancado en Jerusalén. No se quedó estancado, no permaneció estático, sino que viajó activamente para visitar a los creyentes en diversas localidades. Y eso se muestra aquí en Lida y Jope. La enseñanza para hoy vemos así nosotros líderes de esa manera. Es importante hacer algunas distinciones ahí. Lo voy a hacer de una manera breve para que podamos no tal vez entrar en profundidades, pero tal vez líderes con atributos apostólicos cuidando de muchas iglesias locales. Eso no es lo que se muestra aquí. La figura apostólica aquí son apóstoles de Cristo, llamados por Cristo. Y tenemos a alguien en los versículos anteriores de Hechos 9, Saulo. Y Saulo, Dios tiene que trabajar con Saulo. Saulo no es que se convierte y ya está ejerciendo su actividad apostólica. Saulo tiene que pasar 13 años viajando entre Damasco, Arabia, Damasco, y luego a Tarso, Jerusalén, y 13 años después siendo comisionado en Antioquía para la obra del Señor. Y ahí podemos ver a un Saulo, a un Pablo, recibiendo esa autenticación de ser un ministro, de ser un apóstol llamado por Cristo. Así que ese cuidado pastoral vemos el día de hoy. Podemos equivocarnos el día de hoy y considerar que haya supuestos apóstoles sobre iglesias locales, y eso va en contra de la palabra, porque tenemos nosotros aquí claramente que las iglesias locales tienen su propio liderazgo. Pero reconocemos efectivamente en este contexto esa comisión de Pedro, esa responsabilidad de Pedro de ser fiel a lo que había recibido de parte del Señor Jesucristo. Así que el día de hoy no vamos a ver lo mismo, porque pseudos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros que se levantan sobre varias iglesias locales no están dentro del contexto bíblico, y eso no encaja realmente en la realidad que está mostrada aquí. Así que podemos nosotros dar autenticidad a este ministerio por el cuidado pastoral que tienen los apóstoles en esta obra, fortaleciendo y edificando y consolidando las iglesias locales. Eso no se replica exactamente hoy. Eso lo podemos hablar dentro de la localidad de la iglesia
y dentro de la obra de los pastores locales, pero no llevándola al mismo nivel. No sería correcto, no. Aquí es diferente lo que está pasando. Pero vemos también el poder de la oración y la dependencia y de la dependencia de Dios, porque vemos nosotros que en el caso de Dorcas, Pedro no actuó por su propio poder, sino que se arrodilló y oró antes de proceder a realizar el milagro de la resurrección. Esto no es un punto que está a la ligera. Tenemos un apóstol orando y siendo conducido a través de la oración y el clamor. No es como en el día de hoy, donde falsos líderes y maestros se levantan y no hay vidas de oración, sino que sencillamente lo que hay es un espectáculo y un show, haciendo cosas que Dios no ha establecido, fuera de la voluntad del Señor. Así que vemos a este hombre dependiendo de la oración, dependiendo de Dios. Las acciones impulsivas o motivadas por el orgullo no tienen lugar en un ministerio autenticado. El creyente debe depender siempre del poder de Dios y no de sus propias fuerzas. El ministerio y el cuidado pastoral deben estar acompañados por una vida de oración constante. Y si eso es así, hermanos, recuerden que los ministros en las iglesias locales son el ejemplo de la grey. Si el pastor, el líder, está orando, está clamando, buscando la voluntad del Señor, la iglesia también tiene un ejemplo que seguir. Así que vemos también, en tercer lugar, el enfoque en el poder y la obra de Cristo, no en el poder del hombre. El enfoque está en el poder y en la obra de Cristo. ¿Qué dice Pedro? Miren las palabras del versículo 34. ¿Qué le dice a Eneas? Eneas, Cristo te sana. Es Cristo quien te sana. Jesucristo es quien te sana. No es Pedro. Pedro no se atribuye el milagro ni el éxito del ministerio, sino que señala directamente a Cristo como el único que tiene poder para restaurar. Y en la iglesia de hoy es fundamental que el liderazgo y los creyentes recuerden que Cristo es el centro de toda obra y no el hombre. El ministerio no se trata de la exaltación de una persona o de una institución, de una organización, sino de proclamar a Cristo y darle la gloria solo a Él. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, lo sabe. Por eso es que cuando vemos falsos maestros, falsos apóstoles, atribuyéndose muchas cosas para ellos, ya eso los descarta completamente. Eso es hoy. Pero en una naciente iglesia era parte precisamente lo que Pedro está mostrando, era parte de esa autenticidad. Pedro no se atribuye para él la sanidad. Cristo te sana. Es quien lo hace él y ora por eso. Vemos también el testimonio público del evangelio y la misión evangelística. Tanto la sanidad de Eneas como la resurrección de Dorcas tuvieron un impacto evangelístico. Sabemos, como lo leímos, que en Lida y la región de Sarón y en Jope, en Lida primero, todos se convirtieron al Señor, Hechos 9:35. En Jope, dice, muchos creyeron en el Señor después de la resurrección, Hechos 9:42. Y vemos que los milagros aquí mostrados no solo beneficiaron a los individuos sanados o resucitados, sino que también sirvieron como un testimonio público que atrajo a más personas a la fe en Cristo. Vemos obras milagrosas, portentosas, la sanidad de un paralítico y la resurrección de alguien que había ya fallecido. Eso es una obra realmente muy poderosa. Pero ¿cómo la iglesia debe entender esto? La iglesia debe entender esto como un testimonio visible del poder de Cristo en la vida de las personas. Y debemos nosotros mencionar que aunque los milagros no puedan ser ya considerados el día de hoy en la misma manera como lo vemos en este contexto, esto no quiere decir que hoy no veamos nosotros vidas cambiadas y transformadas, vidas que realmente sean un testimonio de la obra de Cristo a través de la proclamación y a través precisamente del testimonio de creyentes que muestran su nueva vida en Cristo. En ese sentido, la iglesia debe ser, como bien lo dijo el Señor Jesucristo, luz en medio de tinieblas, atrayendo a otros a la fe en Cristo por medio de su testimonio.
Si nosotros podemos llegar a pensar, porque aquí yo sé que puede abrirse esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué papel cumplieron estos milagros en esta narrativa? Los milagros, gracias a los milagros, estas personas creyeron. Gracias a los milagros, muchos se convirtieron al Señor. Y podemos llegar precisamente a un entendimiento incorrecto de decir, entonces eso quiere decir que el día de hoy debe haber esos milagros poderosos también, porque de esa manera muchos vendrán a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros resolver esto? Bueno, yo creo que la claridad doctrinal es muy específica. Recordemos que esta joven iglesia no tenía la revelación completa de la palabra de Dios, como nos sucede a nosotros el día de hoy. Hoy la iglesia tiene la revelación completa de la Escritura. En este momento nosotros tenemos a apóstoles que necesitan ser legitimizados. Y Dios usa estos hechos poderosos, estos milagros, precisamente para mostrar que ellos tenían la autoridad de Cristo para hacer estas cosas. No había, si nosotros pensamos un momento, la existencia de la humanidad no fue totalmente llena de sanidades y milagros. Si vemos nosotros a lo largo de toda la historia, hubo milagros y hechos poderosos precisamente con los cuales Dios daba autenticidad a los que enviaba. Si pensamos nosotros en el Antiguo Testamento, tenemos a un Moisés haciendo obras milagrosas y a un Josué siguiéndole. Y luego, si hablamos ya del tiempo de los reyes, tenemos nosotros a Elías, Eliseo, que Dios los usó grandemente con un propósito. Pero no vemos toda la humanidad en todos los tiempos plagada de milagros, sino en lugares específicos, en tiempos específicos, y tenemos el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Así que estas sanidades, entendiendo de que la iglesia no tenía todavía el canon completo de los libros como los tenemos nosotros, y la iglesia se estaba formando, eran estos milagros que daban autenticidad a los apóstoles. Y eso debemos nosotros tenerlo muy claro, porque hoy, ¿cuál sería el punto de autenticar ministros a través de milagros? ¿Acaso la palabra de Dios no es más que suficiente? Recordemos cuando el Señor Jesucristo narra la historia del rico y Lázaro. El rico que estaba siendo atormentado en el infierno decía, si Lázaro, que alguien pueda salir de este lugar y avisarle a mi padre, a mi madre, a mis tíos, a mis familiares. Y la respuesta de Abraham ahí, que hablaba con el rico, le dice, tienen a Moisés y a los profetas. No, padre Abraham, dice el rico, no van a considerar a Moisés y a los profetas, pero si ven a alguien que se levanta de este lugar, que resucita de la muerte, sí lo van a escuchar. Y el padre Abraham dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no creerán, aun si alguno se levantara de los muertos. Nosotros tenemos el canon completo de las Escrituras. Tenemos la revelación completa de la palabra del Señor. Y así como el Señor autenticó en un tiempo a los primeros que Él manifestó cuando en la liberación de Egipto por Moisés y luego con los profetas como Elías y Eliseo, tenemos un tiempo aquí donde el Señor daba autenticidad a los apóstoles. Y era la forma en que lo hacía. Pero una vez que la revelación está completa, tenemos la palabra. ¿Y acaso vamos nosotros a tomar en poco el milagro más grande que podemos recibir, que es precisamente la nueva vida en Cristo? La conversión. El hecho de que Dios nos saca de las tinieblas y nos muestra su luz admirable en Cristo Jesús y nos da la nueva vida. Esa es la obra más grande. Cuando él iba a predicar a los griegos en primera carta a los Corintios 2, él dice, mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría, sino con manifestaciones de poder, predicando a Cristo y la cruz. Es Cristo y la cruz. Pero en aquellos que Dios ha mandado, recordemos Romanos capítulo 10, ¿cómo invocarán en quien nunca han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Dichosos son, bienaventurados son los que llevan este mensaje del Evangelio. Así que ese mensaje
Es el que hace la obra más grande y preciosa, trayendo de las tinieblas a un pecador arrepentido para que reciba la gracia de Cristo. Podemos agregar, los apóstoles fueron una fundación única para la iglesia, y con la finalización de todo el canon de las Escrituras, libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, nosotros podemos hoy decir que la autoridad está confirmada por la misma Escritura. Es decir, la Escritura tiene la autoridad para dar vida a través de la conversión, a través de la proclamación del Evangelio. No es necesario que existan milagros para confirmar el mensaje, ya que la Escritura es suficiente para esta tarea. No estamos diciendo en un momento que Dios no pueda obrar una sanidad individual, dar sanidad a alguien que está postrado, enfermo. Pero aquí es diferente. Aquí tenemos nosotros a hombres enviados que Dios está autenticando en su obra. Eso es diferente si hay enviados el día de hoy. Los enviados el día de hoy tenemos la claridad doctrinal de la palabra de Dios. Así que considerando esto, entonces déjenme mencionar, esa autenticidad viene por el cuidado pastoral que muestran estos hombres aquí en este contexto, ese cuidado para fortalecer la iglesia, la oración como una dependencia de Dios, el enfoque en el poder y la obra de Cristo, no en el hombre. Pedro no se atribuye los milagros para él, si lo hace en el poder y testimonio de Cristo, pero también el testimonio público del Evangelio y la misión evangelística que está llevando, el valor de los ministerios de servicio dentro de la iglesia. Esto es algo que también se autentica en el ministerio, porque cuando vemos el ministerio, no solamente veamos a los líderes y la iglesia. Si una iglesia tiene ministros consolidados y aprobados por la palabra, y la iglesia no se comportará de la misma manera, pensemos en eso. ¿De qué sirve que haya pastores reconocidos, puestos por Dios, si la iglesia en su labor ministerial no está haciendo lo que el Señor le ha mandado? Eso sería muy difícil, sería muy contraproducente, pero aquí nosotros tenemos una respuesta. Recuerden cuando en algún momento en el ministerio del Señor Jesucristo, Él iba por algunas comunidades y Él se encontró con incredulidad y dureza de corazón. Imagínense eso. Los relatos evangélicos dicen que el Señor no pudo hacer muchos milagros por la dureza de los corazones de las personas que había ahí. No pudo hacer. Y en Nazaret dudaron de Él. ¿No es este el hijo de José y María? Y no conocemos a sus hermanos. Y ahora se presenta como portador de buenas nuevas. ¿Quién es este? ¿Qué pasaría entonces si ministros autenticados se encuentran con ministerios de la iglesia incrédulos? Que no creen. Pueden haber muchos aquí sentados en las iglesias locales escuchando a sus ministros, pero incrédulos. ¿Y por qué incrédulos, pastor? ¿Acaso yo sí creo en el Señor? Perfecto si crees, pero el creer es obedecer. Y cuando la iglesia establece actividades, propósitos dentro de las obras que el Señor ha mandado, tú debes estar involucrado en ellas. Tú debes estar involucrados en esas actividades. Porque si tú no te involucras, sencillamente te has convertido en un espectador pasivo. Sí, hay un ministro, el pastor tal. Él está ahí, adelante. Pero la iglesia no se mueve para hacer la obra del Señor. Y tenemos un gran tropiezo aquí. Una dificultad para poder hacer la obra del Señor. Si son algunos, perfecto, pero ¿y si serían todos los creyentes? ¿Si sería toda la membresía de la iglesia que está evangelizando personalmente, que están proclamando la comunidad, que están sirviendo tal vez en la escuela, tal vez a los niños en la enseñanza, que se están preparando en el estudio bíblico en el estudio bíblico de la instrucción? Todo eso forma parte del ministerio de la iglesia. ¿Qué dice Efesios 4:12? Para que seamos perfeccionados los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Cuando el Señor autentica precisamente ministros, es porque hay iglesias que también respaldan su actividad ministerial. No quedan aisladas. En este contexto vemos nosotros como, por ejemplo,
Hablaban de Dorcas como una mujer que abundaba en buenas obras y benevolencia. Miren eso. Su vida es un testimonio del valor del servicio práctico en la iglesia del Señor. Así que la iglesia debe valorar hoy y reconocer la importancia de los ministerios de servicio, como el cuidado de los necesitados, la hospitalidad, la ayuda a los santos, la ayuda práctica a los santos, ¿no? Santiago decía claramente, tu fe es una fe muerta si no ayudas a quien está en necesidad. ¿De qué te sirve orar por él y abrazarlo si puedes ayudarlo y no lo haces? Así que es importante que la iglesia pueda reconocer esto. Los ministerios que quizás no siempre son visibles, como el de esta mujer Dorcas, tienen un impacto profundo en la vida de la comunidad de creyentes. Reflejan el amor de Cristo y esto es importante también. Algo más que podemos agregar es la esperanza que podemos ver también en el poder de la resurrección. Este milagro que el Señor le lleva a hacer a Pedro de levantar, da un fuerte ánimo a la iglesia. Sí, yo sé que Dorcas tenía que morir en otro momento. Es resucitada, pero ella iba a morir de nuevo. Pero eso es un ánimo fuerte para esta iglesia naciente de la resurrección, que los creyentes vamos a resucitar. Este milagro nos recuerda que nuestra esperanza final está en la resurrección. Aunque exista dolor, enfermedad, situaciones muchas veces que parecen desalentar a los creyentes, debemos entender que no pertenecemos a este mundo caído. ¿Puedes tú decir con confianza que dormimos en Cristo? La iglesia debe proclamar y vivir con esta esperanza, animando a los creyentes a mantener sus ojos en la vida eterna que Cristo ha prometido. Esto da mucho valor a los ministros, porque aunque hoy no levantemos a alguien de la muerte, sí proclamamos la resurrección. ¿Sí entendemos eso? Proclamamos de la resurrección. Un evangelio completo proclama de la resurrección. Un evangelio completo debe haber hablado en un momento de primera carta a los Corintios 15. Seremos resucitados, tendremos cuerpos incorruptibles. Los cuerpos que tenemos ahora son corruptibles. Seremos resucitados para un cuerpo que esté listo para habitar la eternidad. Pero hoy las iglesias desconocen esas cosas, no hablan de esas cosas. ¿Cómo podemos entonces autenticar ministerios de esa manera? No solo al ministro que está al frente, sino también a la misma iglesia, que desconoce todas estas cosas, que no tiene ni idea de estas cosas, porque habla de todo menos de lo que debería hablar. Y también, por decirlo finalmente, había unidad y apoyo mutuo en la comunidad cristiana. Vemos nosotros que cuando Tabita muere, los discípulos en Jope envían a Pedro para que viniera rápidamente, mostrando algo que es clave en todo ministerio que es legitimizado por el Señor: unidad, apoyo. ¿No dice bien el libro de Gálatas que sobrellevamos las cargas los unos de los otros? ¿O estamos solos? ¿O cada uno de ustedes está solo en un desierto y no sabe qué hacer? No, somos un cuerpo. Y eso se autenticó a la iglesia del principio y sus ministerios lo hace también con nosotros el día de hoy. Así que dicho esto, hermanos, no podemos solamente, por mencionar finalmente, pensar que los milagros es lo único que da validez a esta obra que está haciendo Pedro. No, hay una confirmación de su mensaje y autoridad apostólica. Había recibido precisamente esa instrucción del Señor: cuida de mis ovejas, pastorea a mis corderos. Vemos también que Dios es el autor y el centro de toda obra redentora. Pedro en ningún momento desvía esa atención. Eneas, Jesús te salva, Jesús te sana, levántate. Él lo hace. Asimismo, Pedro está orando, está buscando la voluntad del Señor. Hay un fortalecimiento de la fe y edificación de la iglesia cuando vemos precisamente este ejemplo en aquellos que Dios ha puesto como ministros. Hay un cuidado pastoral de Dios por su pueblo, precisamente a través de lo que el Señor obra enviando a estos ministros, y esto nos hace ver más claramente el propósito de estas sanidades aquí. Pero también hay un impacto en la comunidad y un testimonio público del evangelio. Es una iglesia que crece y se fortalece junta. No olvidemos tampoco el poder de la resurrección que vemos en esta sanidad. Eso es algo que la iglesia del día de hoy no debe olvidar. Es así entonces, amados hermanos, es así como podemos discernir con mucha claridad bíblica,
con buen razonamiento bíblico cómo Dios hoy establece valor y legitimidad al ministerio de la iglesia. Tanto los ministros como la iglesia local. Si lo hizo con su iglesia naciente en Hechos, lo hace también el día de hoy con la iglesia que está, a la cual nosotros pertenecemos el día de hoy. La iglesia que ha alcanzado los últimos tiempos, los tiempos postreros, y que debemos tener esa confianza, porque si no tenemos esa confianza, vamos a estar haciendo las cosas fuera de su voluntad. Y no hay nada mejor que la iglesia haga las obras que el Señor le ha mandado. Hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó por adelantado para que tú y yo anduviésemos en ellas.